Análisis nodal del sistema. El análisis nodal de un sistema de producción realizado en forma sistemática permite determinar el comportamiento actual y futuro de un pozo productor de hidrocarburos y consiste en dividir este sistema de producción en nodos de solución para calcular caídas de presión, así como gasto de los fluidos producidos, y de esta manera poder determinar las curvas de comportamiento de afluencia y el potencial de producción de un yacimiento. Como resultado de este análisis, se obtiene generalmente un incremento en la producción y el mejoramiento de la eficiencia de flujo cuando se trata de un pozo productor, pero cuando se trata de un pozo nuevo, permite definir el diámetro óptimo de las tuberías de producción, del estrangulador y línea de descarga por el cual debe fluir dicho pozo, así como predecir su comportamiento de flujo y presión para diferentes condiciones de operación. El procedimiento del análisis nodal ha sido reconocido en la industria petrolera como un medio adecuado para el diseño y evaluación, tanto en pozos fluyentes como en pozos que cuentan con un sistema artificial de producción, debido a las necesidades cada vez mayores de energéticos y a los incentivos derivados del precio de los hidrocarburos. En el análisis nodal se evalúa un sistema de producción dividiéndolo en tres componentes básicos: flujo a través de medio poroso yacimiento, considerado el daño ocasionado por lodos de perforación, cemento, etc. Flujo a través de la tubería vertical o aparejo de producción, considerando cualquier posible restricción como empacamientos, válvulas de seguridad, estranguladores de fondo, etc. Y flujos a través de la tubería horizontal, la línea de descarga, considerando el manejo de estranguladores en superficie. Para predecir el comportamiento del sistema, se calcula la caída de presión en cada componente. Este procedimiento comprende la asignación de nodos en varias de las posiciones claves dentro del sistema. Entonces, variando los gastos y empleando el método y correlación de flujo multifásico que se considera adecuado dependiendo de las características de los fluidos, se calcula la caída de presión entre dos nodos. Después de seleccionar un nodo de solución, las caídas de presión son adicionadas o sustraídas al punto de presión inicial o nodo de partida, el cual generalmente es la presión estática del yacimiento, hasta que se alcanza la convergencia en las iteraciones de cálculo para obtener el valor del nodo de solución. Para utilizar el concepto nodal, al menos se deberá conocer la presión en el punto de partida. En un sistema de producción se conocen siempre dos presiones, las cuales se consideran constantes para fines de cálculo, siendo estas la presión estática del yacimiento, PWS, y la presión de separación en la superficie, PSEP. Por lo tanto, los cálculos pueden iniciar con cualquiera de ellas, para después determinar la presión en los nodos de solución intermedios entre estas posiciones de partida. Los resultados del análisis del sistema no solamente permitirán la definición de la capacidad de producción de un pozo para una determinada serie de condiciones, sino que también muestran los cambios en cualquiera de los parámetros que afectan su comportamiento. Por lo tanto, el resultado neto es la identificación de los parámetros que controlan el flujo en el sistema de producción. Las curvas de comportamiento de afluencia obtenidas son función de los siguientes puntos claves del sistema: características del yacimiento, características de la tubería de producción y línea de descarga, presión en el nodo inicial y final del sistema, porcentaje de agua producido, relación gas-líquido, longitud de las tuberías, temperatura, características de los fluidos a manejar, topografía de terreno en el caso de la línea de descarga y el grado de desviación del pozo. La selección del nodo o nodos iniciales depende generalmente del componente del sistema que se desea evaluar, pero su posición deberá ser tal que muestre de la mejor manera posible la respuesta del sistema a una serie de condiciones para que como resultado final se tenga una evaluación total del problema, dando así una solución confiable. Un punto importante es que además de las razones técnicas se tendrá que aportar también una justificación económica, validando con ello de manera completa la solución encontrada. Históricamente, el primer intento para construir una curva de comportamiento de afluencia de un pozo, o IPR, Inflow Performance Relationship, resultó de la superposición de que la IPR era una línea recta. Por lo tanto, bajo esta suposición, el flujo de líquido en un pozo será directamente proporcional a la caída de presión en el fondo del mismo. La constante de proporcionalidad con la cual se mide la productividad de un pozo se llama índice de productividad, IP, y la ecuación que la define es esta. Este investigador encontró que el índice de productividad variaba con respecto al tiempo.
Esto se debe a que la presión en el yacimiento disminuye conforme a la explotación del mismo, lo cual se traduce en un incremento en la saturación de gas y en un incremento en la resistencia a fluir del aceite. Para una caída constante de presión, el índice de productividad también dependerá del mecanismo de empuje del yacimiento. Todas las tuberías, válvulas y accesorios que constituyen una red de flujo presentan cierta resistencia al paso de un fluido a través de ellas. Esta resistencia, debido a la fricción, provoca una disminución en la energía del fluido. La pérdida de energía debe ser tomada en cuenta para el diseño de los sistemas hidráulicos con el objetivo de proponer elementos para que contrarresten estas pérdidas y lograr que el fluido llegue al lugar deseado. Cuando hacemos circular un fluido a través de una tubería, observamos que existe cierta pérdida de energía debido a la fricción existente entre el fluido y la tubería. Esta pérdida de energía se manifiesta como una disminución en la presión del fluido. Esta caída de presión en una tubería horizontal sin accesorios se puede calcular a través de la siguiente ecuación. La caída de presión total es igual a la caída de presión por elevación más la caída de presión por aceleración más la caída de presión por fricción. La pérdida de fricción normalmente representa del 5 al 20% de la presión total en el fondo del pozo. La segunda caída de presión, que es la de elevación, representa del 80 al 90% de la gradiente de la presión total. Y por último, la gradiente de la presión por elevación puede ser despreciable. A partir de los siguientes datos proporcionados por el profesor, se tratará de calcular la caída de presión total, en el cual se tomará en cuenta la caída de presión por elevación más la caída de presión por fricción. La caída de presión por elevación se calcula a partir de la siguiente fórmula: 0.433 por la densidad relativa del líquido por la diferencia de alturas en el pozo. La caída de presión por fricción se calculará con la siguiente fórmula, en el cual es 0.03764 por el factor de fricción por la densidad relativa del líquido por el gasto de aceite al cuadrado por la longitud en el pozo dada en kilómetros, todo entre el diámetro de la tubería a la quinta, en el cual estará en pulgadas. Primeramente se calculará el número de Reynolds, en el cual es 92.2 por el gasto de aceite por la densidad de líquido entre el diámetro de la tubería y la viscosidad dada, en el cual se tendrá un número de Reynolds de 3725.92, por lo que se le considerará como un flujo turbulento. Para el factor de fricción se tomará a partir de la siguiente fórmula: 1.14 menos 2 por el logaritmo de la rugosidad entre el diámetro de la tubería más 21.25 entre el número de Reynolds a la 0.9, todo esto a la menos 2, en el cual nos dará un factor de fricción de 0.041. Una vez obtenidos los valores, se sustituirán dentro de la fórmula de la caída de presión por fricción, en el cual quedará como 0.03764 por 0.041 por 0.9 por 245 al cuadrado por 1.254 entre 2.875 a la quinta por 0.9 al cuadrado, en el cual se obtendrá una caída de presión por fricción de 0.65 psia. Para la caída de presión total se sumarán los valores obtenidos para la caída de presión por elevación más la caída de presión por fricción, en el cual se sumarán 1602.88 a partir de la caída de presión por elevación más 0.65 obtenidos a partir de la caída de presión por fricción, en el cual se nos dará un valor de 1603.53 psi.